Hola gente, ¿cómo les va? Espero que anden muy bien. En esta ocasión vamos a volver a tener una entrevista con Sebastián Chumbe, el encargado y el creador del mapa de Sebas. Así que, como estás ahí, Seba, espero tu invitación, así podemos llevar a cabo la entrevista. Perfecto. Ahora vamos a esperar a que... Ahí está. Hola, Seba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mati? Bien, ¿estás preparado para la entrevista y charla sobre historia? Sí, claro, ya estoy. Perfecto. Eh, Mientras tanto, voy a hacer una intro para, de paso, esperar a que la gente vaya entrando al vivo para que seamos un poco más. Lo que quiero hacer con esta entrevista es charlar un poco y aprovechar tu conocimiento de historia para hacerte preguntas en base a varios periodos de la historia, podemos decir edad antigua, eh, edad contemporánea, entre otros. Vamos a ir paso a paso y bueno, vos me vas a hacer cada respuesta en base a tu pensamiento, tu opinión y así llevaremos a cabo esta entrevista que la verdad te digo que con las preguntas que tengo pensado hacer, que no nada malo obviamente, realmente va a estar muy bueno. Así Ya, que, sí, ¿estás perfecto. preparado? En Perfecto. lo que tenga conocimiento, sí, claro, te podré responder siempre y cuando sepa acerca del tema, ¿no? Pero sí, al final de cuentas igual al menos puedo darte una opinión en general, me parece, ¿no? Perfecto, claro que sí. Yo sé que vas a poder llevar a cabo todo esto con una tranquilidad bárbara. Bueno, sin perder más tiempo, te voy a hacer la primera pregunta. Eh, lo que yo vi en el video sobre el Imperio Acadio es que muchos lo consideran como el primer imperio de la historia. ¿Para vos Exacto. lo es o lo fue Sumeria o Egipto? Lo que pasa es que Egipto como tal, claro, ya existía, pero para ese entonces, si tú miras el mapa, todavía se había asentado recién por el río Nilo. Entonces, el concepto de imperio es un estado que llega a someter a otros pueblos, o someter o anexar, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, yo consideraría al imperio acadio como el primer imperio de la historia es... porque llegó a someter a los sumerios, llegó a someter a varias etnias que se asentaban por la creciente fértil. O sea, por más que, claro, o sea, ahorita nadie lo considera un imperio por sus dimensiones, porque solamente tenía un ejército de 5.000 soldados, pero para la época sí que lo era, ¿no? Tenemos que considerar que para ese entonces la población humana era muchísimo menor a la actual. Perfecto. Y bueno, refiriéndonos a esa etapa, a la edad antigua, ¿quién te parece el líder, rey o emperador más significativo? De toda la edad antigua, dices, Sí, porque a edad antigua opinión también tuya. comenzó, también consideraríamos el Imperio Romano como edad antigua. O sea, es la edad antigua Claro. tardía, pero sí. Eh, claro, para tal caso yo creo que sería Julio César, ¿no? Bueno, aprovechando esta pregunta, más que nada que mencionaste el Imperio Romano, quería preguntarte que entre este imperio, el romano, teniendo en cuenta el griego o el egipcio, ¿cuál te pareció más importante y por qué? Eh, bueno, yo la verdad, si queremos hablar de lo que es la civilización occidental, como tal, Grecia y Roma son los más importantes, pero o sea, hay que tomar en consideración que no es que Grecia haya sido un imperio, Grecia era un conjunto de ciudades-estado. Llegó a formarse un imperio que era el imperio Alejandro Magno, el imperio macedónico, que llegó desde Grecia hasta la India, hasta el Hindu Kush, pero fue bastante efímero, ¿no? Porque después se partió en varias dinastías, ¿no? De ahí salió la Ptolomeica, que gobernó, por ejemplo, en Egipto. O sea, sí, de todas maneras para mí Grecia y Roma, y bueno, o sea, Roma es definitivamente el imperio que llegó a consolidarse, a consolidar una gran expansión, ¿no? Por Europa, Asia y África. Pero en sí, Roma tomó demasiados elementos de Grecia. Entonces, al final de cuentas, vendría a ser como una especie de sucesor. Lógicamente, con otra connotación, porque es otro pueblo, los romanos eran latinos y los griegos.
valga la redundancia, pero a final de cuentas, sí, me parecen las dos más importantes. Perfecto. Y mira, vos sabés que hablando del Imperio Romano que creemos, realmente creemos, te digo, porque a lo largo de este tiempo de la pandemia he aprovechado mucho a leer sobre historia, obviamente, va de la mano con todos los videos que yo me he visto de tu canal que han agigantado el conocimiento que tengo. Eh, ¿Cuál te parece, a tu punto de vista, la parte o etapa del Imperio Romano que haya sido la mejor? Se cortó la comunicación, no te escucho bien. No Te te iba a escuché la preguntar. última pregunta. ¿Me estás preguntando sobre el Ah, Imperio perdón. Romano? Sí, se Sí, sí, cortó la sí. última pregunta. Ah, perfecto. Bueno, que en base a lo que estamos hablando del Imperio Romano, la verdad que me gustaría saber tu opinión acerca de cuál es la etapa más consolidada o mejor de la época romana, ya sea república o monarquía. Sí, me parece que la parte más consolidada es la fase entre la República y el Imperio, ¿no? O sea, estamos hablando entre el siglo I después de Cristo y I y II más o menos después de Cristo. Eh, Más que todo porque ahí el Imperio es donde tuvo mayor estabilidad, porque después ya empieza a sucederse una serie de guerras civiles que al final de cuentas ahí es donde consigue su máxima expansión. O sea, me parece que, claro, para siglo I ya se habían expandido consiguió su máxima expansión. De hecho, fueron expulsados por los pueblos germánicos después de la batalla del bosque de Teutoburgo. Ese es el 9 después de Cristo, si no me equivoco. Y de ahí ya nos expandieron más por la Europa continental. Ahí todavía les faltaba Britania, o sea, la actual isla de Gran Bretaña, pero en Europa continental después ya no se pudieron expandir más. El río Rin quedó Claro, como frontera natural. tal cual. Bueno, y ya hablando justamente de este tema, bueno, ya de la caída del Imperio Romano en Occidente por las tribus germánicas o bárbaras, quería preguntarte si a tu punto de vista este comienzo de la Edad Media haya sido un atraso a la humanidad, a ver, no sé cómo decirte, por el legado que dejó y por todo lo que pasó en toda la Edad Media, si crees que la caída del Imperio Romano de Occidente, que fue obviamente la más poderosa, generó un posible atraso en general a la humanidad. Eh, Mira, desde mi punto de vista, yo creo que sí, se ha generado cierto atraso por el tema, más que todo por el tema de la conversión a diferentes estados confesionales como que bastante represivos, por así decirlo. No, o sea, no estoy diciendo que la religión haya sido la causante del atraso, pero sí los métodos que utilizaron para controlar a las poblaciones, que fueron métodos basados en la religión, al final de cuentas. Claro. ¿Y cuál te parece el imperio más significativo de este periodo, o sea, de la Edad Media? El Imperio Carolingio. Sin lugar a Bueno, o sea, dudas, si ¿no? estamos hablando de la Edad Media, claro, desde la caída del Imperio Romano hasta más o menos 1492, que es cuando los reyes católicos autorizan el viaje de Cristóbal Colón. ¿No? Entonces, o sea, el imperio, esa, la parte más consolidada me parece que vendría a ser el Imperio Carolingio, ¿no? Que fue cuando, básicamente se moldeó el futuro mapa de Europa, ¿no? Porque de ahí se desprendieron Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Del cual se fueron formando los diferentes estados feudales que moldearon al final de cuentas el mapa de Europa. Excelente. Bueno, otra de estas preguntas es si después de la caída de Roma, a tu modo de ver, la Edad Media termina justamente en la caída de Constantinopla o en el descubrimiento de América. Según tu punto de vista, ¿cuál sería? Mm, yo la consideraría más la llegada europea a América, ¿no? Porque eso es un hecho decisivo en la historia. Es cuando se conectan dos mundos que no habían estado unidos como tal. Y también es el momento en el cual Europa ya empieza su expansión
fuera de sus fronteras, ¿no? Hasta 1450, o sea, hasta la caída de Constantinopla en 1453, todavía estaban dentro de Europa y todavía existía la amenaza de la expansión musulmana, ¿no? Porque ahí estamos hablando de la Edad Media, o sea, la Edad Media se divide en dos, ¿no? Alta y Baja Edad Media. Y toda Sí, la Alta Edad Media es la cual comienza más o menos con la invasión de la península ibérica por parte del califato Omeya, y de ahí comienza una constante lucha entre musulmanes y cristianos. Tenemos las cruzadas y todo. Entonces, hasta 1453, Europa todavía vivía un peligro latente de posible expansión del Imperio Otomano. Entonces, hasta que no sale de sus fronteras, me parece que sí habría que seguir considerando como la Edad Media. Ya el pase a la Edad Moderna es cuando ya Europa empieza a consolidar la hegemonía, ya no solo dentro del continente, sino en todo el mundo. perfecto. Ya entrando un poco en la edad antigua, quería preguntarte qué te parece, eh, si te parece que a partir de esta edad se transforma una hegemonía europea que dura hasta el día de hoy. Es decir, eh, es como que hoy en día tenemos a primer mundo que en gran parte es Europa. Y quería preguntarte si el inicio de esta hegemonía empieza justamente en la Edad Moderna. El inicio de la hegemonía, claro, porque ya es cuando bueno, los pioneros en navegación, que son España y Portugal, salen a la conquista de América. Entonces, claro, es progresivo, no es que de la noche a la mañana Europa se haya vuelto los líderes indiscutibles del mundo. Ha sido a Claro, través de toda la Edad Moderna, pero con el inicio de la Edad Moderna se comienza a consolidar esta hegemonía. claro, tal cual. Y bueno, otra de las preguntas que me gustaría hacerte es si crees que la reforma protestante o luterana haya sido el puntapié inicial para el crecimiento cultural de las poblaciones. O sea, así dejar de ver a la Iglesia Católica como, por así decirlo, dueña de la verdad. ¿Te parece que es así? Bueno, tenemos que tomar en consideración que la reforma protestante no es el primer cisma. El primer cisma realmente se da con la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia de Oriente, y ahí Claro, hay como que dos mundos divididos. Pero aún así, la reforma protestante sí es un hecho bastante importante, ¿no? Porque con Martín Lutero es la primera vez que se traduce la Biblia a un idioma que no era latín, que para eso ya era una lengua muerta, ya nadie te hablaba latín. Entonces ahí claro. es cuando ya el conocimiento religioso puede ser interpretado de otras maneras que no sea más allá de lo establecido por la Iglesia Católica. Entonces, a mi parecer sí es un hecho bastante importante, ¿no? Porque ya es cuando eh, la Iglesia Católica, como tú mismo has dicho, deja de ser la dueña de la verdad. Entonces se presta a que haya mayores avances culturales y porque ya está dando más oportunidad a las personas. Claro, ¿y vos creés que las pandemias o epidemias que sucedieron en ese momento, como la peste negra, creés que fueron el cachetazo de realidad para que estas poblaciones se dieran cuenta de que la iglesia no era quien decía cómo eran las cosas? De hecho, si tú buscas mi video de la peste negra, que yo hablé sobre ese tema, dije exactamente lo mismo, que, que es eso, ¿no? Que al final de cuentas, hasta ese momento vivíamos en un teocentrismo. Es decir, toda la idiosincrasia de todos los países y todos los estados de aquel entonces centraban todo, absolutamente todo, en Dios y en la iglesia. Y a partir de la peste negra, cuando se muere un tercio de la población europea, es que las personas se comienzan a cuestionar. Y ahí es justamente esta etapa es la antecesora al Renacimiento, que es cuando la idiosincrasia europea pasa de un teocentrismo a un antropocentrismo, cuando ya todo comienza a girar alrededor del hombre. ¿No? Y empezar a cuestionarse más allá de escuchar todo lo que te dicen. Qué buena respuesta entonces. Realmente yo estuve viendo tus videos y realmente
concuerdo de esa manera, por eso te pregunté. Y también consultarte, ya que estamos hablando de la Edad Moderna, ¿cuál fue el imperio más significativo de este ciclo? De la edad moderna. O sea, eso yo creo que podrías, más o menos sacarlo por regiones. O sea, dependiendo de quién. O sea, para América del Sur y para América Central y México, lógicamente España y, y Portugal. Para Norteamérica, Francia y el Reino Unido, ¿no? Ahora, si te vas al sudeste asiático, tienes a los Países Bajos. Lo que pasa es que, claro, son varios imperios los que se van forjando. En Europa Oriental, por ejemplo, más peso tenía el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano se iba a anexar todos los Balcanes. Te quería preguntar sobre la edad contemporánea. Si crees que la revolución industrial eh, haya sido el hecho que puede llevarnos de forma concreta a la extinción del ser humano por el aporte que ésta le dio al crecimiento de armas bélicas. ¿Qué opinión tenés respecto a esto? Claro, la revolución industrial es básicamente el inicio de la globalización. Y como tú dices, o sea, todas las industrias se van desarrollando, incluyendo la bélica. Y actualmente todavía seguimos, por así decirlo, en un peligro latente de extinción masiva, porque todavía las armas nucleares que se han ido construyendo o generando desde la Guerra Fría, sobre todo, desde el siglo XX, siguen ahí, ¿no? Varios países que siguen teniendo un arsenal de armas nucleares. Así que, desde un punto de vista estricto, sí podría llevar a la extinción de la humanidad porque todo comenzó con la revolución industrial. Ahora depende cómo es que se siga manejando este asunto. O sea, yo te soy sincero, actualmente yo la verdad dudo que podamos escalar a un conflicto mayor, al menos en la actualidad, tal y como estamos hoy en día, ¿no? A un conflicto mayor como una tercera guerra mundial, porque ya hay como que, ahorita más las guerras son comerciales que armamentísticas, y te das cuenta, ¿no? Y creo que eso todos lo sabemos. Pero igual la geopolítica es bastante impredecible, así que no puedes saber qué es lo que va a pasar de aquí a 10 años. No, por ejemplo, en lo que va del siglo XXI, solamente ha existido un conflicto abierto entre dos naciones diferentes que se odian bastante, ¿no? Que son Armenia y Azerbaiyán. Pero después todo el resto de conflictos que has escuchado en la noticia son guerras civiles o grupos insurgentes radicales, bastante radicales, ¿no? Porque tenemos a ISIS, la guerra de Siria es básicamente una guerra por fundamentalismos religiosos. Pero después, más allá, al menos por ahora, espero no estar siendo muy optimista, que podemos estar tranquilos. Quisiera hacerte una pregunta sobre la Primera Guerra Mundial. La verdad que me parece justo preguntarte sobre Guillermo I, si te parece que él junto a su personalidad haya llevado a la destrucción, primero a Alemania y segundo al mundo en general, por una guerra que haya incluido tantos países y tantos territorios. O sea, me hace la pregunta tal y como está establecida en el Tratado de Versalles, que Alemania es la gran culpable Algo de la así. guerra. Pues yo no diría que es la única culpable, porque para empezar, Alemania no comenzó la guerra, comenzó entre Austria-Hungría y Serbia, ¿no? Cuando Claro. Francisco José se la declara y en verdad eso fue un tema que se rompió el equilibrio de poder en el continente. Las alianzas ya estaban formadas. Y por ejemplo, si tú más o menos repasas la historia de Francia desde entre el periodo de la guerra franco-prusiana que les quitan Alsacia y Lorena en 1870 hasta 1914, la gestión principal, la consigna principal dentro de todo este periodo era prepararse para otra guerra con Alemania. Y casualmente Francia Claro, fueron los más vehementes en el Tratado de Versalles, que al final de cuentas lo único que hizo fue propiciar los resentimientos y los odios para una Segunda Guerra Mundial. Así que yo no culparía solamente a Alemania. perfecto. Y bueno, hablando de la Segunda Guerra Mundial, te quería preguntar si crees que la Alemania nazi en algún momento tuvo la oportunidad de ganar la guerra. O sea, ya concretamente, sin Pero pensar en un Alemania, error minúsculo, por así decirlo.
O sea, de repente mi respuesta va a sonar un poco trillada, pero creo que es lo más convincente, ¿no? Que sí, o sea, Sí, Alemania sí, empezó ganando la guerra, pero su punto de inflexión fue declararle la guerra a la Unión Soviética e intentar alcanzar Moscú, que lógicamente murió en el intento, al igual que lo murió Napoleón. Entonces, sí. o sea, pero en verdad la caída alemana fue progresiva, ¿no? Y por todos los frentes. O sea, no solamente cayó en el frente oriental, sino también en el norte de África. Y ahí sí, o sea, también puede que suene un poco trillado esto, pero sí también es un tema que Italia no fue bien preparada a la guerra. O sea, al menos no para las, las metas que se había propuesto, ¿no? Fracasó en Grecia, fracasó en el norte de África y eso distrajo bastante a la Alemania nazi, que se encontraba concentrada en otros frentes. Claro. Y bueno, hablarte también de genocidios, tenés el armenio, ruandés, lo que fue el Holodomor o el chino. ¿Te parece que son genocidios olvidados por la historia? Pues sí, por ejemplo, el armenio no es reconocido por todos los países del mundo. De hecho, es curioso, ¿no? Porque Uruguay es el primer país en reconocer el genocidio armenio, recién en 1960, si no me equivoco. Y Argentina también está por ahí, justamente porque son países con comunidades grandes de armenios que vinieron por el genocidio, ¿no? O sea, ¿por qué no tenemos azeríes o, no sé, kirguises o kazajos o países de otros países del Cáucaso acá en Sudamérica? Lógicamente me parece una prueba bastante clara, ¿no? Después también tenemos el genocidio ruandés que tú has mencionado y sí, básicamente también es un genocidio olvidado, pero que al menos ha terminado, por así decirlo, en un final feliz, porque ahorita Ruanda es el país más seguro de África. Ahora justo estaba viendo unos videos de un youtuber que se llama Drew Binsky y te dijo, el país más limpio de África es Ruanda y es impecable. Tú mira, busca ahí imágenes de la capital Kigali y parece una ciudad, no sé, pues no sé si europea, pero al menos, no sé, pues en vía de desarrollo. Eh, Claro, en contraste de lo demás. sí, sí, mira, hay bastantes, Bueno, claro, a final de cuentas, yo creo que hay que tener también cuidado con la connotación que le demos a la palabra genocidio, porque, o sea, genocidio es, tal y como dice la RAE, un intento deliberado de exterminar a un pueblo por motivos religiosos, políticos o étnicos, ¿no? Entonces, sí, pues, muchos te van a hablar del genocidio indígena, por ejemplo, en América Latina, que perpetraron los españoles, pero ahí yo creo que habría que analizar caso por caso, porque los indígenas no son pueblos, los indígenas es un conjunto de diversos pueblos por toda América, de los cuales muchos sobrevivieron, ¿no? O sea, todavía se sigue hablando quechua, se sigue hablando aymara, guaraní, hay varias lenguas indígenas que siguen hablando, entonces, que ha habido un exterminio, no, de repente puede que haya habido etnias que ya están en nuestra memoria y que sí hayan sido exterminadas, pero como te digo, habría que analizar caso por caso. perfecto. ¿Te parece que todo este problema que hubo en el genocidio armenio tenga que ver como un legado que quedó y que actualmente sigue en problema en Nagorno-Karabaj? Claro, lo que pasa es que es uno de los episodios en verdad a mí me parece más tristes de toda la humanidad, porque el genocidio armenio ese sí fue, con todas sus letras, un intento de desaparecer a la cultura de Armenia, porque no solamente fue un genocidio físico, sino también fue un genocidio cultural. Los otomanos, los jóvenes turcos en esa época, intentaron destruir las iglesias, monasterios que habían implantado los armenios en esa región que les había correspondido históricamente, ¿no? Que es la región de Anatolia Oriental. Entonces, que han quedado rezagos hasta la actualidad, sí, porque sigue habiendo un resentimiento bastante fuerte de los armenios con los turcos, ¿no? Esa vehemencia que ellos también tuvieron en la guerra del Nagorno-Karabaj del 94, que ellos, o sea, no solamente anexaron el territorio, sino que ocuparon gran parte del territorio que sí era netamente azerí y expulsaron a los azeríes. Yo imagino que también es porque están a la defensiva, ¿no? Como ha sido uno de los pueblos más maltratados de toda la historia, y sabían que los azeríes son aliados históricos y pueblos bastante afines con los turcos,
Por eso es que habrán querido portarse de esa manera, pero al final de cuentas tuvo sus consecuencias y se le revertió lo que hicieron, ¿no? Bueno, llevando a cabo estas características de conflictos anteriores, ¿te parece que haya un conflicto en breve que tenga más o menos la misma característica que esta? O sea, en el mundo. Una guerra abierta entre dos naciones diferentes, Claro, dices. sí. Ah, actualmente, eh, tal vez la de Georgia, pero bueno, Georgia sería con dos estados no reconocidos, ¿no? Abjasia y Osetia del Sur. Después, me parece que no, o sea, en el panorama mundial no. Tenemos, bueno, la guerra del Sahara Occidental, que también está en curso, pero al final de cuentas también, no es un estado con reconocimiento limitado. O sea, entre dos naciones reconocidas independientes, si te refieres, me parece que por ahora no hay hipótesis de guerra, al menos en estos tiempos, ¿no? La verdad que veo que te dejé pensando con la pregunta, justamente quería consultarte esto, porque ya creo que en casi 4.000 años, que más o menos, ¿no? De antigüedad que tiene la humanidad, la verdad que ya nos hemos dado, ya hubo tantos conflictos que ahora es como que estamos por un periodo de paz, pero los periodos de paz realmente la historia nos ha hecho encargar de ver que suelen durar poco, por eso quisiera justamente, quise saber qué pensabas, si hay algún problema, justamente también preguntarte sobre cómo está la parte de Oriente, porque creo Mira, que es uno de los sectores más conflictivos mira, por actualmente. ejemplo, aquí Ares Joaquín comenta, hay tensiones entre Grecia y Turquía, que es verdad. Ahora también tienes el tema que los dos son miembros de la OTAN. Entonces, claro, una guerra abierta yo creo que al final entre estos dos países, por ejemplo, yo creo que sería mediada, ¿no? Porque son dos miembros de una misma organización, de una misma alianza de defensa. Pero ahora el tema es que, como te digo, la geopolítica es impredecible. Pues, y ahorita Erdogan está en todas como que queriendo un resurgir del Imperio Otomano, ¿no? Del neo-otomanismo. Entonces, no sé, quién sabe que se llega a salir de la OTAN solamente para poder, porque con Grecia tiene no solamente el conflicto de las islas del mar Egeo, Chipre también es una isla dividida entre griegos y turcos. Entonces ahí tienes varios frentes. Y al menos Turquía ha estado en todas, ¿no? Porque ha estado en la guerra de Libia, ha estado en la guerra de Siria, ahora en el conflicto del Nagorno-Karabaj. Entonces, parece que está dispuesto a todo. Nunca sabe. Taiwán, Preguntándote por América, ajá. quisiera preguntarte un poco de América, más que nada porque sé que hay una de las tantas guerras que hubo en este periodo que te gustó, habías hablado en la entrevista anterior sobre la guerra de la Triple Alianza, y bueno, justamente hablarte también del proceso de independencia y guerra de territorios entre estos países liberados. Quería preguntarte cuál fue el conflicto más significativo y quién te parece el líder o libertador en este caso más importante. De la guerra de independencia yo creo que es Simón Bolívar. Por el tema que al final de cuentas los más reconocidos son Bolívar y San Martín. Pero en la conferencia de Claro. Guayaquil, cuando se encuentran ambos militares, ahí es cuando San Martín se retira y se exilia a Francia. Y básicamente le deja ya, ¿sabes qué? Yo me desentiendo y Bolívar sigue en su empresa de unificar toda Hispanoamérica en una sola. Por eso es que interviene en el Perú, porque para eso todavía Perú seguía siendo realista. Entonces, el que más trayectoria tuvo, por así decirlo, es Bolívar. Perfecto. Bueno, quisiera también preguntarte sobre la guerra de la Triple Alianza, que sé que es algo que te gusta. Comentame, por qué te ha hecho fascinar específicamente esta guerra? O sea, más de lo que me fascinó es como que, te soy sincero, me conmovió un poco, ¿no? O sea, me pareció un episodio Mm, muy triste, especialmente por la parte de la batalla de Acosta Ñu, la que le dicen la batalla de los niños, ¿no? Porque salieron niños de 12, 11 años a pelear y que se pintaron barbas y todo. No son anécdotas que se cuentan de la guerra, ¿no? Y me parece alucinante cómo es posible que hayan llegado
a ese punto, ¿no? Que hayan tenido que pelear niños. Entonces yo creo que al final de cuentas el patriotismo tiene sus límites, ¿no? Y si crees que si no hubiera sido por esa guerra Paraguay hoy sería una potencia. No creo que haya sido una potencia, ¿no? Pero al menos no hubiese muerto el, ¿cuánto? El 40% de la población y el 90% de la Más o población menos. masculina. Potencia es un poco complicado, ¿no? Más que todo por su posición geográfica. Pero igual, es que lo que pasa es que también es un poco difícil como que decir, si no hubiera pasado tal cosa, cómo sería ahora, ¿no? En general. Porque hay demasiados factores, ¿no? Más allá que haber superado una crisis económica o haber salido vencedor de una guerra o que haya gobernado tal gobernante en lugar de este otro, ¿no? Mira, justo con qué hubiera pasado si no sucedía tal cosa, me lleva a preguntarte también si en cuál de estos periodos de la historia que estuvimos hablando te haría pensar más en eso, más en qué hubiera pasado si pasaba tal cosa, o lo contrario de lo que pasó. No sé si me entendés. Claro, claro, o sea, ponerme en un caso hipotético de alguna situación Claro. en la historia. A ver, alguna que se me ocurra. Bueno, por ejemplo, si Francia no hubiese sido tan vehemente en el Tratado de Versalles, ahora que estábamos hablando, tal vez no hubiese ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que ahí, o sea, para Alemania fue una vergüenza, ¿no? Una humillación total el Tratado de Versalles, ¿no? Las condiciones que le impusieron, le quitaron todas sus colonias, le hicieron pagar una indemnización, no sé cuántos millones de francos, bueno, marcos en esa época, este, y literalmente hubo un artículo que decía, Alemania es la gran culpable de la guerra. Entonces, esto se presta a resentimientos, ¿no? A resentimientos que hicieron surgir ideologías como el nazismo, ¿no? O sea, totalmente radicalizadas. Entonces, en ese momento, en esos momentos de crisis, es cuando el pueblo alemán se aferra a un líder fuerte y con ideas claras, como es Hitler, en este caso. Entonces, es probable que si es que hubiesen sido un poco más moderados en el Tratado de Versalles, yo creo que el nazismo no hubiese, al menos no se hubiese extendido tanto. Bueno, y te voy a hacer una última pregunta que ya es más viendo a futuro. Eh, la verdad que Estados Unidos con esta pandemia ha bajado un poco su hegemonía, es lo que yo he notado. Vos me irás a dar tu punto de vista. ¿Crees que se viene algún posible fin de esta hegemonía de Estados Unidos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial en adelante? O sea, viendo las cifras, Estados Unidos va a perder al menos la hegemonía económica me parece que a fines de esta década. O sea, para el 2030, supuestamente China ya va a haber sobrepasado económicamente a Estados Unidos. Ahora, siempre había que analizar campo por campo, ¿no? En lo político me parece que sí sigue teniendo, en lo político y en lo militar, o bueno, más en lo militar que en lo político, porque políticamente también, o sea, no le estaba yendo bien últimamente. Pero aún así, yo creo que China se ha quedado más relegado en eso, ¿no? Porque China prácticamente ahorita se está quedando sin aliados, ¿no? Con esto, al final de cuentas, sí, la pandemia lo ha ayudado a remontar económicamente mientras el resto del mundo se relega, pero políticamente no le ha ido nada bien, ¿ah? Porque todo el mundo lo está tildando del culpable del COVID. O sea, el que no cree que China generó el virus en un laboratorio, cree que sabían antes y que no lo avisaron y que tuvieron que haberlo avisado antes, ¿no? Perfecto, sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias por concederme nuevamente la entrevista, realmente fue interesante. Así que bueno, Seba, espero que llegues al millón de seguidores, de suscriptores, en este caso en YouTube, y te deseo el éxito más pronto posible y bueno, seguiré escuchando y viendo tus videos como un suscriptor más. Te mando un abrazo a la Ya, distancia desde Argentina. gracias, Mati. Un abrazo. Cuídate. Abrazo, chao, Chao. chao.